Bienvenidos sean todos y todas a este video, en el cual les estaremos hablando sobre los estados europeos, las guerras internacionales y el cambio social en el siglo XVIII. Estados europeos. La aparición de nuevos estados de Europa fue el acontecimiento más importante del siglo XVIII. Los estados más importantes en Europa a finales del siglo XVIII fueron el Imperio Ruso, el Imperio Austriaco, Francia, Prusia, España y Gran Bretaña. Todos estos estados, excepto Gran Bretaña, eran monarquías absolutas. El Imperio Ruso se había posicionado como la gran potencia territorial del este de Europa a partir del reinado de Catalina II. El Imperio de los Habsburgo, conformado por Austria, parte de Alemania y Hungría. El Sacro Imperio Romano Germánico era un estado heterogéneo, multinacional y disperso, formado por eslavos, rumanos, rutenos, entre otros. Este imperio estaba regido por la Casa de Habsburgo. El Reino de Francia. Hacia 1789, Francia era una monarquía absoluta. Reinaba Luis XVI, de la dinastía de los Borbones. El Reino de Prusia. Bajo el reinado de Federico II el Grande, Prusia se convirtió en una gran potencia. Desde 1741 contaba con la región de Silesia, actual región del suroeste de Polonia. Federico II era un rey muy culto, aficionado a la música, que representaba los valores de la Ilustración. El Reino de España. La monarquía española a finales del siglo XVIII seguía manteniendo sus posesiones en América. Su política exterior estaba ligada a la de Francia por los pactos de familia con los Borbones franceses. El Reino de Gran Bretaña. Gran Bretaña era una excepción entre el resto de los estados europeos. A partir de la Revolución Gloriosa de 1688, la monarquía era de tipo parlamentario. Esto, en la práctica, significaba el establecimiento de una monarquía aristocrática de carácter parlamentario, eliminando así la legitimación del poder real por el derecho divino. Guerras internacionales. Durante el siglo XVIII se libraron algunas guerras, entre ellas, la Guerra de Sucesión Española. Fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, último representante de la Casa de Habsburgo, y que dejó como principal consecuencia la instauración de la Casa de Borbón en el trono de España. La Guerra Austro-Turca, de 1716 a 1718, enfrentó al Sacro Imperio Romano Germánico, que contaba con el apoyo de la República de Venecia, frente al Imperio Otomano, que estaba aliado con los tártaros de Crimea y con Moldavia. La guerra tuvo lugar por el deseo del Imperio Otomano de reconquistar los territorios perdidos tras la Guerra de la Liga Santa, y por las ambiciones del Sacro Imperio Romano Germánico de controlar los Balcanes. La guerra terminó con el Tratado de Passarowitz. La Guerra Ruso-Sueca, de 1741 a 1743, que resultó en la Ira Menor o la ocupación de Finlandia, fue un conflicto entre el Reino de Suecia y el Imperio Ruso, instigado por el Partido de los Sombreros con el objetivo de recuperar los territorios perdidos ante el Imperio Ruso por el Tratado de Nystad, que puso fin a la Guerra del Norte, y por la diplomacia francesa, que buscaba ocupar a las fuerzas rusas en otro conflicto que le impidiera apoyar a su aliado, la monarquía Habsburgo, en la Guerra de Sucesión Austriaca. La Guerra de Sucesión Austriaca fue un conflicto bélico que involucró a la mayoría de las potencias de Europa sobre el tema de la sucesión de la archiduquesa María Teresa en la monarquía de los Habsburgo. La causa de la guerra fue la alegada inelegibilidad de María Teresa para suceder a su padre Carlos VI en las diversas coronas que ostentaba, porque la ley sálica impedía la herencia real de una mujer. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la Batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. La causa inmediata de este conflicto fue el injusto trato que Gran Bretaña infligía a los colonos. Cambio social. En Europa se produce a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII un cambio importante en todos los órdenes. Este cambio por parte de Inglaterra, promovido sobre todo por la burguesía, y es conocido con todo el nombre de la Ilustración. En Francia surge un espíritu crítico y se admiten la razón y la experiencia como las dos únicas vías de conocimiento. Se incrementa el espíritu científico en el siglo y aparecen científicos y filósofos ingleses importantes como Newton, Locke, Smith y Hobbes. En Francia surge una generación importante de intelectuales como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. En España
Al morir Carlos II y tras una guerra de sucesión, se instaura la dinastía francesa de los Borbones. Los monarcas que ocupan el trono español en el siglo XVIII, Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, gobiernan según los principios del despotismo ilustrado. El monarca ejerce el poder absoluto y lo aplica a una política de reformas que impulse la economía, aumente la instrucción pública y haga desaparecer la servidumbre. Esto fue todo por el momento, y muchas gracias por ver este video.